Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI revela la declaración que le dio a la Fiscalía el conductor del coronel Oscar Dávila sobre la muerte del oficial. Y justamente Medicina Legal y la Fiscalía entregaron hoy el informe de necropsia con el que confirmaron que el coronel se suicidó. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Dura advertencia de Estados Unidos a Colombia. El SAR Antidrogas de Estados Unidos advirtió hoy que los niveles de récord de cultivos ilícitos en el país son una amenaza para Estados Unidos y para el resto del mundo. Agregó que hay que combatir los cultivos ilícitos con todas las herramientas posibles y destacó que es importante hacer énfasis en la seguridad, pues sin ella no es posible el desarrollo alternativo que se quiere estimular en ciertas regiones del país donde se siembra coca. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y desde el Congreso de Salud que se realiza en Cartagena, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reiteró el llamado al gobierno para concertar con todo el gremio la reforma a la salud. También añadió que no se debe poner en peligro el sistema para hacer las mejoras que se requieren y pidió al gobierno que pague lo que le adeuda a los prestadores de servicio de salud en el país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Explosión en París provoca caída de edificio. Hay decenas de heridos. Rescatistas revelan que se oyen ruidos en el fondo del mar, en la zona donde buscan el submarino desaparecido. Les quedan 20 horas de oxígeno. Biden compara al presidente de China con un dictador. Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos advierte que seguirán subiendo las tasas de interés. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Una fuerte explosión en el Distrito 5 de París, donde está el popular barrio latino, dejó al menos 37 personas heridas y el colapso de un edificio de moda y diseño. Las autoridades aún no confirman las causas del suceso. Una fuerte explosión aparentemente causada por gas provocó un grave incendio en el 5º distrito de París, en donde varios edificios se incendiaron, dejando al menos 37 personas heridas, entre ellos 4 de gravedad. Los trabajadores de emergencia buscan entre los escombros del edificio, ya que se cree que faltan al menos 2 personas. Comme je suis évidemment extrêmement prudent sur les causes de cette explosion qui a provoqué cet incendie, sur lequel nous avons 270 sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés et nous avons 70 véhicules qui sont engagés. La explosión provocó el derrumbe de la fachada de la escuela Paris American Academy, una escuela privada de moda y diseño situada en la calle Saint-Jacques, cerca del Panteón, en el barrio latino. Agentes de policía y militares establecieron un cordón de seguridad para cerrar el paso en las calles adyacentes, donde actuaron contra las llamas más de 200 bomberos con varios vehículos para extinguir la conflagración. En otros hechos, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que detectaron ruidos en el área de búsqueda del sumergible desaparecido durante una excursión a los restos del Titanic. Las autoridades siguen en rápida y constante búsqueda, pues se agota el tiempo de oxígeno estimado para los tripulantes. Las autoridades de Estados Unidos y Canadá llevan a cabo una intensa operación de búsqueda para encontrar al submarino con 5 personas a bordo que desapareció el pasado domingo en una expedición para ver los restos del Titanic. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, confirmó a través de su cuenta en Twitter que un avión canadiense P-3 involucrado en la búsqueda del sumergible detectó ruidos submarinos en el área circundante. Aeronaves canadienses P-3 detectaron ruidos submarinos en el área de búsqueda. Como resultado, las operaciones de ROV se reubicaron en un intento de explorar el origen de los ruidos. Estas búsquedas de ROV han arrojado resultados negativos, pero continúan. Mientras tanto, un comunicado interno del gobierno dijo que los equipos de búsqueda habían escuchado golpes en intervalos de 30 minutos. En esta operación de búsqueda se han utilizado 3 aviones de transporte C-17 del ejército estadounidense para trasladar equipos de apoyo y sumergibles comerciales desde Buffalo, Nueva York, a St. John's, Terranova, para ayudar en las labores de rescate.
Por su parte, el ejército canadiense dijo que proporcionó un avión de patrulla y 2 barcos de superficie, incluido uno que se especializa en medicina de buceo. Cabe resaltar que muy pocas personas han visto los restos del Titanic en persona porque muy pocos tienen lo que se necesita para la visita: los recursos financieros, el acceso a expertos y la voluntad de aceptar el riesgo de seguridad significativo. Pues OceanGate, la empresa del submarino desaparecido, fue alertada en 2018 de los riesgos potencialmente catastróficos de sus viajes turísticos al fondo del mar. La intensa carrera contra el tiempo y los elementos para tratar de localizar el sumergible Titán y rescatar a sus 5 ocupantes continúa. Pero mientras las autoridades coordinan esos esfuerzos, el foco se está volviendo a las alertas que desde hace años se lanzaron, desde dentro y fuera de OceanGate, sobre los problemas de seguridad que presentaba el sumergible. En 2018, cuando la nave de fibra de carbono y titanio de al menos 7 metros de eslora se iba a entregar al equipo que debería organizar los viajes, el entonces director de operaciones marítimas de la compañía expresó su preocupación sobre la calidad y la seguridad del sumergible y subrayó los peligros potenciales y catastróficos para los pasajeros conforme el Titán alcanzara profundidades extremas. Concretamente mostró su temor de que la enorme presión en las profundidades intensificara fallos en el diseño y dañara la estructura del sumergible, y subrayó además la necesidad de realizar más pruebas para detectar los fallos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a su homólogo chino Xi Jinping como un dictador y recibió una fuerte respuesta de Pekín. Las señales de acercamiento entre las principales economías del mundo duraron poco, aunque en esta ocasión fue el presidente estadounidense Joe Biden quien arremetió en contra de su homólogo chino Xi Jinping, al catalogarlo de dictador durante un evento para recaudar fondos para su campaña de reelección. Esto a pesar de que hace solo unas horas su secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con el mandatario chino en Pekín en un encuentro que inicialmente parecía ser una puerta para aliviar las tensiones entre ambas potencias. Biden, de 80 años y aspirante a la reelección, también elevó sus preocupaciones sobre el gigante asiático al decir que China está en verdaderas dificultades económicas, e incluso afirmó que Xi Jinping busca de nuevo tener una relación con Washington. Desde el gobierno en Pekín consideraron las declaraciones como ridículas, irresponsables y que no reflejan la realidad, además de ser una abierta provocación política. Incluso Rusia reaccionó a los comentarios de Biden, cuestionando las contradicciones en la política exterior de Estados Unidos. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, advirtió que ese organismo continuará aumentando las tasas de interés, aunque de manera más moderada. La pausa en junio, la primera en más de un año tras 10 aumentos consecutivos, no es una señal que indique que la Reserva Federal de Estados Unidos vaya a dar un freno definitivo a su dura campaña de subida de tasas. Así lo dejó en claro el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien aseguró que sería apropiado aumentar las tasas de interés un poco más para final de año durante una declaración en una audiencia ante el Congreso. Powell advirtió que la Fed continuará tomando sus decisiones reunión por reunión y el alza de los tipos dependerá en gran medida de los datos económicos que se produzcan en las próximas semanas. La Fed elevó su tasa de referencia en 5 puntos porcentuales desde marzo de 2022, desde casi 0% a un rango situado entre 5% y 5,25%. Sin embargo, a pesar de estos movimientos agresivos, la inflación se mantiene muy por encima del objetivo a largo plazo de la Fed del 2%. La economista colombo-estadounidense Adriana Kugler acudió al Senado de Estados Unidos para defender su nominación como gobernadora de la Reserva Federal. La colombo-estadounidense Adriana Kugler, de 53 años, asistió a su audiencia de nominación en el Senado para convertirse en la primera latina en hacer parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Kugler hizo referencia a sus raíces colombianas para ilustrar las dificultades del costo de vida y agregó que tiene la suerte de haber vivido el sueño americano después de haber conocido la pobreza y la adversidad. De ser confirmada, Adriana Kugler tendrá que contribuir en definir la política monetaria de Estados Unidos y haría parte del Comité de Mercado Abierto de la Fed, encargado de las tasas de interés. Esta sería la primera vez que una latina llega a esa instancia en 110 años de historia. Una encuesta de CNN muestra que el apoyo republicano a Donald Trump ha caído después de la acusación penal en su contra, pero que aún tiene ventaja frente a sus competidores.
El apoyo al expresidente Donald Trump parece haberse suavizado luego de su acusación y arresto por cargos federales, según una nueva encuesta de CNN. La mayoría de los estadounidenses aprueba la acusación del candidato, derivada de un supuesto mal manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. En general, el 47% de los republicanos y los votantes registrados de tendencia republicana dicen que Trump es su primera opción para la nominación presidencial del partido, frente al 53% en una encuesta de CNN en mayo. El apoyo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mantuvo estable en un 26% en la última encuesta, y la del ex vicepresidente Mike Pence en un 9%. Además de la disminución en el apoyo a la candidatura de Trump, su índice de favorabilidad entre los votantes republicanos se ha reducido del 77% en mayo al 67% ahora. Estados Unidos aprueba venta de carne de pollo cultivada en laboratorio. La nación autorizó por primera vez a 2 empresas a vender pollo criado directamente a partir de células animales, allanando así el camino para el consumo de carne cultivada en laboratorio. La inteligencia artificial ahora está siendo aplicada para potencializar las capacidades de las cámaras de los teléfonos móviles. Tras la incursión de la inteligencia artificial a los dispositivos móviles, esta tecnología se ha convertido en algo que se entrelaza con muchas actividades de la vida diaria, debido a que puede mejorar la experiencia de uso y el desempeño de los smartphones, especialmente en apartados como el de la fotografía. Esto, al permitir que las características de procesamiento de software, como las mejoras en las condiciones de luz o la corrección de errores, trabajen de la mano con las capacidades del hardware de los dispositivos, con el objetivo de permitir que los usuarios sean capaces de lograr fotografías con resultados profesionales de manera casi automática, incluso cuando se trata de tomas nocturnas, uno de los más grandes retos para los fabricantes de dispositivos móviles, y el cual es ampliamente superado por el nuevo Huawei P60 Pro, debido a que es capaz de hacer una balanceada combinación entre software y hardware al emplear la tecnología de fotografía móvil llamada XMash para potencializar las capacidades de su poderosa cámara de ultrailuminación, que mejora notablemente una imagen y a la vez respeta sus componentes físicos para ofrecer un resultado fotográfico altamente realista y de muy alta calidad. Esto sin que el usuario tenga que hacer ningún esfuerzo, así se encuentre en un entorno oscuro o quiera captar un objeto lejano. Muy buenas noches. Centenares de miles de personas marcharon ayer en las grandes y en las pequeñas ciudades en todo el país en una acción de protesta contra el gobierno del presidente Petro. Muchos observadores creen que el presidente no puede desconocer las marchas, sino actuar en consecuencia, es decir, cambiar su forma o su estilo de gobierno. Nuestro invitado esta noche es el doctor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. ¿A usted qué le parecieron las marchas de ayer, señor ministro? Perfectamente respetables, democráticas. Evidentemente un buen número de colombianos salieron a la calle a expresar un descontento, unos temores frente a unas reformas que agencia el gobierno, y eso en democracia es perfectamente válido. El gobierno entregó las garantías y hay que reconocer que los ciudadanos se portaron como se debe portar un ciudadano cuando protesta, hace su protesta y respeta a los demás, en la arenga las palabras, las frases, las que quieran decir. Lo importante es que no haya violencia, y lo que vimos fue unas marchas de verdad respetables que el gobierno observó con detenimiento. Pero el presidente hizo pues, un comentario un poco desapacible sobre las marchas, diciendo que la plaza de Bolívar no se llenó, que en Medellín y en los Santanderes sí hubo marchas importantes, pero que tanto en el Atlántico como en el Pacífico no observó una protesta general. Independiente del tamaño de las marchas, son ciudadanos, son colombianos. Algunos tienen temores frente a las reformas que nosotros estamos agenciando en el Congreso. Y como tienen temores, lo que tenemos que hacer es quitarles los temores. Otros de esos ciudadanos tienen críticas y tenemos que escucharlos. Mire, Yamit,
Cuando uno hace una campaña, uno defiende una idea, defiende una propuesta, un sueño colectivo de sociedad, un modelo de sociedad, pero cuando uno gobierna, gobierna a todos los colombianos. Esos colombianos que caminaron ayer tienen todo el derecho a expresarse y nosotros tenemos la obligación de escucharlos, de manera que creo que el gobierno va a mantener algo que desde el principio ha hablado el señor presidente, y es, hombre, construyamos un pacto nacional para hacer las reformas que el país necesita, entre otras cosas, y eso debe de reconocer, porque el país votó por unos cambios. Nosotros a nadie sorprendimos. Cuando nosotros llegamos y presentamos la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma a la salud, cuando presentamos el plan de desarrollo, cuando presentamos los actos legislativos al Congreso, la gente sabía que lo íbamos a hacer, porque de eso hablamos en campaña. Ahora que estamos gobernando, pues tenemos que hacer una mayor pedagogía para esos ciudadanos que creen que les vamos a quitar la salud, decirle, hombre, no les vamos a quitar la salud. Simplemente queremos que esa salud que usted siente que está recibiendo de buena manera, la reciba el 100% de los colombianos, no solo los que viven en ciertos espacios urbanos de Colombia. Esa pensión que algunos reciben, lo que queremos es que la reciban la mayor parte de los colombianos, no solo los privilegiados que reciben altísimos subsidios de toda la sociedad para que sus pensiones sean altas. Nosotros estamos pensando en el ciudadano, en el hombre, en la mujer de 65, 70 años, que llegan a esa edad sin un pesito y si no viven por el apoyo de la familia, pues prácticamente están condenados a morirse. Nosotros estamos pensando en ellos. Es a ellos a los que nosotros queremos llevarles esa pensión y es a todos los colombianos a los que queremos explicarle de qué manera les va a llegar esos recursos. Eso es lo que tenemos que hacer. A mí no ponernos a pelear si la marcha fue grande o pequeña, sino decirles vengan, escúchenos y díganos sus temores. Sí, pero usted me ha dicho, los vamos a escuchar. Vamos a escuchar quiere, según entiendo yo, señor ministro, pues a oír esos millares y millares y millares de personas que se iban a marchar contra las medidas del gobierno. Es decir, cuando usted me dice, los vamos a escuchar, yo entiendo que quiere usted decir, vamos a escuchar la protesta contra la manera de gobernar del presidente. Más que la manera, Yamid, es, a ver, caminaron miles de colombianos. Sí. Yo vi algunos videos. Sí. Cuando les preguntaban, la gente decía, no, es que no estamos de acuerdo con la reforma pensional. Cuando les pedían que dijesen qué es lo que no les gustaba de la reforma pensional, se les dificultaba expresar exactamente qué es lo que no les gusta. Entonces, mire, Colombia en los últimos años ha estado muy polarizado. Por primera vez en décadas llega un gobierno popular de izquierda y es normal que gente que le asusta el cambio, se asuste con el cambio. Entonces, a cambio de salir a descalificar la marcha, yo preferiría buscar espacios para encontrarme con los líderes de esa marcha y decirle, bueno, venga, cuéntenos cuál es su temor, por qué está marchando, qué es lo que no les gusta de lo que nosotros estamos haciendo. Escúchenos nuestra explicación. En los últimos meses, Yamid, el tono del debate ha sido muy pugnaz y debo reconocer que nosotros mismos, yo como ministro se nos va la mano. Pero también hay que reconocer que a todos los sectores se le está yendo la mano. ¿Y cuál es el problema? Cuando usted pone un tono de debate muy pugnaz, cuando usted sube mucho el volumen de su voz, sube el volumen pero bajan las ideas. Yo creo que Colombia tiene que volver, más bien escuchemos las ideas, escuchemos qué aportes pueden hacer ellos frente a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que les da miedo de lo que estamos haciendo para ver, o si les quitamos el temor explicándoles que no es lo que ellos creen que nosotros vamos a hacer, o si también dentro de una visión crítica, una crítica constructiva que nos puedan hacer, podemos mejorar lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que yo quiero hacer y yo creo que nos hace bien que tengamos un mes tranquilo sin el debate diario del Congreso para poder buscar espacios para hablar de estos temas, Yamid. A ver, mire, ministro, si alguien dice, Colombia es un país de derecha, pero tiene un gobierno de izquierda, ¿eso es así? Pues algunos amigos dicen que pagó los liberales de Río Negro. Yamid,
En los últimos años, la violencia derechizó al país. ¿Ah, eso qué? Sí, la derechizó. O sea, un efecto de la lucha guerrillera es que los ciudadanos, y de la degradación del conflicto en Colombia, es que los ciudadanos sienten temor. Sí. Una sociedad con temor es una sociedad que busca una figura paterna de autoridad, un poco esa concepción de derecha de autoridad, y la sociedad se fue corriendo para allá. Pero en los últimos años, esa sociedad comenzó a cambiar de temores. El temor más grande era el temor del atentado terrorista. Independientemente de que tenemos problemas de seguridad, y a mí usted debe reconocerme que los problemas de seguridad que tenemos hoy no son los de hace 10 años, ni los de hace 20 años. Y entonces la gente comenzó a tener otros temores. ¿Cuáles son los temores hoy del ciudadano? Quedarse sin trabajo, no poderle pagar la universidad a su hijo, perder la casa porque no tiene con qué pagar la cuota. O sea, son los problemas económicos, los de todos los días. También hay temores frente a la inseguridad urbana y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que enfrentarlo. Con esos nuevos temores, la sociedad busca un cambio. Dijo, un momentico, este modelo económico nos tiene comiendo desayunos pagados en dólares. Usted dice, $100, sí, claro. Cuando un país importa el 60% del maíz, pues está pagando la comida en dólares, porque es que el maíz es la base de casi todo. Cuando un país deja de producir comida y trae alimentos, pues está pagando en dólares. Entonces, esos temores de los ciudadanos llevaron a que la gente buscara algo distinto. Y ese algo distinto se llama Gustavo Petro. Propone un modelo económico distinto, nos hace hablar de unos temas que no hablábamos los colombianos, del calentamiento global, de la crisis energética, transición energética. Y mire lo que ha pasado en los últimos meses. Pero miren, doctor Velasco, sobre eso de la transición energética, el presidente Petro tuvo un diálogo con Gustavo Bolívar y le dijo, ¿quién ha dicho que yo voy a prohibir la explotación de petróleo? Él nunca lo dijo. Por eso. Él nunca lo dijo. No, yo cuando he dicho eso, yo nunca he dicho eso. Entre otras cosas porque sería una torpeza. Un país que ha entregado más de 300 campos para que exploren, ¿qué es lo que tiene que hacer la ministra de Minas y el gerente de Ecopetrol, presidente de Ecopetrol? Señores, vayan, exploren. Busquen el gas, busquen el petróleo. Además, hoy, señor ministro, se supo hoy que los pozos descubiertos en el Caribe son los pozos de gas son absolutamente millonarios, que vamos a tener gas para muchísimo tiempo. Se mide por teras. No, es una cosa gigantesca. Y eso, Yamit, que no hemos hablado, porque todavía no tenemos claro la inmensa posibilidad de gas que tenemos, no solo en el suelo Caribe, sino en el mar Caribe. Sí. Se han hecho apliques frente a La Guajira, frente a Cartagena, aparece frente al Golfo de Morrosquillo, aparece. Colombia tiene una potencialidad muy grande, pero, Yamit, en el campo de la transición energética, yo no sé por qué no ha sido noticia ese acuerdo que hizo el presidente en Alemania. Colombia puede convertirse rápidamente en uno de los principales productores de hidrógeno verde, que va a ser el combustible del inmediato futuro. Eso no es ciencia ficción. Eso ya está funcionando en muchos países del mundo. Nosotros podemos convertirnos rápidamente si hacemos bien las cosas en eso. Sí, perdone, doctor Velasco. Aquí habría que explicarle a la gente qué es hidrógeno verde, porque con todo respeto creo que muy pocas personas. El combustible en el futuro. Agua, el agua. A ver, yo no soy experto en la materia, perdóneme la chambonada, pero se la voy a explicar. Los carros van a ser eléctricos, pero hay diversas maneras de cargar los carros. Usted puede llegar a su casa, poner en un enchufe y esperar 6 horas, 8 horas. Hay una tecnología que funciona y están las baterías del carro y hay un proceso de electrólisis y se separa del agua las partículas de hidrógeno con las partículas de oxígeno y eso genera una gran reacción energética, el hidrógeno cuando está concentrado, que carga rápidamente la batería. En 1 minuto, 2 minutos carga la batería. Ese es el combustible del futuro. ¿Y por qué es hidrógeno verde, Yamil? Óigame esto. Allá en La Guajira nosotros podemos producir 25 gigas de energía. Hoy todo Colombia produce 17.5, toda.
Allá podemos producir en parques eólicos. Sí. Y en todo Colombia en granjas solares. No hay tal que el presidente Petro esté en contra de la petrolización del país. No, mire, va a haber petróleo en los próximos años. Tenemos que sacar los campos que tenemos, tenemos que sacar el gas que tenemos. Esa plata nos sirve para la transición energética. Sí, pero ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente en 20, 30 años ya el mundo no va a aceptar combustibles fósiles. Por eso es que tenemos que adelantarnos con el hidrógeno verde. Sí. Pero eso fue lo de 15 años. Sí, claro. Un proceso, somos de la noche a la mañana. Yamí, 15 años es nada. 15 años. Pero ahora mire esto. Cuando en nuestros primeros años nos decían que Colombia era un país bendito por la naturaleza, porque teníamos 3 cordilleras, el problema es una maldición. Tenemos 3 cordilleras que nos impiden ser país. Somos 3 naciones distintas. Hablamos distinto, conversamos distinto, actuamos distinto. Una cosa es la gente de La Guajira y de la costa, y otra cosa es la gente de Nariño. Una cosa es la gente de Boyacá y otra la cosa es la gente de Chocó. Somos distintos y a lo mejor en eso está nuestra riqueza. Pero ¿sabe qué nos ha faltado, Yamí? Construir un sueño colectivo de sociedad. A cambio de mirar nuestras diferencias, veamos cómo podemos juntar nuestras potencialidades. El empuje del paisa, la creatividad del costeño, la tranquilidad del hombre del sur, la fortaleza del llanero. O sea, juntemos todo eso, el perrenque del santanderiano. Exacto, no nos miremos tan distintos. Este es un momento interesante para hacer eso. Mire, doctor Velasco, ¿por qué no dejar el partido de gobierno y hacer nuevamente un gobierno de coalición? ¿Por qué no dejar el partido, el gobierno de partidos y amigos, de conocidos, y hacer un gobierno de coalición después de las marchas de ayer? No, a mí me gusta esa idea, Yamí, pero mire, ¿qué necesita el país? Hacer coaliciones serias. Una coalición no es solo la manera como se reparte el poder en un gobierno, sino cómo o para qué se usa el poder, como diría nuestro pensador liberal tolimense. ¿El poder para qué? Entonces, Petro tiene un modelo, dice, mire, yo quiero industrializar el país, yo quiero traer energías limpias, yo quiero generar un modelo más igualitario, romper ese terrible índice Gini que dice que Colombia es uno de los 3 países más desiguales de América. Entonces, para eso voy a hacer esta reforma. ¿Quiénes me ayudan a hacer eso? Pero si es que le están fracasando la reforma. No, espera. No, Yamí, está viva la reforma a la salud, está viva la reforma pensional. Fracasaron. No, y la señor. única que fracasó fue la reforma laboral. No. La laboral... La acaban de negar. Sí, no se negó, Yamí. Te voy a aclarar. La reforma laboral se votó y se votó mayoritariamente la ponencia que decía de ese debate. Nos faltó gente para hacer el quórum el último día. No, y está bien, y la volvemos a presentar el 20 de julio, pero la reforma de salud está viva. No, pero mi pregunta, y se votó mayoritariamente, y la reforma pensional. Mi pregunta es, doctor Velasco, ¿por qué no volver al gobierno de coalición? Vuelvo y digo, cuando usted esté de acuerdo en lo que quiere hacer, ahora sí llama a la gente, venga, hagamos una coalición. Yo creo que se cometió un error. Hagamos una coalición en general sin precisar para qué se hace una coalición. Cuando usted hace una coalición simplemente diciendo, usted ayúdeme a gobernar, tómele hoy esta responsabilidad, usted esta otra responsabilidad, pero a la hora de sacar adelante la reforma, la gente comienza a decir, oiga, eso no me gusta, pues es que nunca debió estar en la coalición, porque es que eso fue lo que le propusimos a los colombianos. Un país necesita sueños colectivos, pero también necesita una oposición que controle. Que todo el mundo esté de acuerdo no suena tan bien. Uno puede tener muchos elementos en los cuales puede haber comunión, puede haber igualdad de propósitos, pero una democracia siempre necesita unos gobernando y una gente controlando. Ahora, estoy de acuerdo con usted, yo sí creo que el gobierno, y ese es el mes en donde tenemos que hacer eso, tiene que recomponer su coalición, ver quiénes están de acuerdo con nuestras propuestas, tratar de hacerla la más amplio posible, porque pues es un cambio fuerte que le estamos proponiendo. Y el Partido Liberal le envió una carta al presidente ofreciéndole apoyo.
bienvenida a la carta. Entre otras cosas, me gustó, más que el Partido Liberal, fue el director del partido, el que la firmó. ¿Sabe que a mí esa carta me gustó ya a mí? Se lo quiero confesar. Entre otras cosas porque al final dice, ojo, respeto a las instituciones. Una vaina muy institucional. Aquí no le vamos a jugar a ese cuento de venga, los golpes blandos y todo eso. Es el director del partido, el estadista que yo siempre he admirado. Pero ni siquiera le respondieron. No, se ha mandado razones, Yamit. ¿Ah, sí? Sí, no. Y yo particularmente salí y dije, a mí mire, lo estoy diciendo aquí, a mí esa carta me pareció interesante, tiene muchos elementos. Ahora, el tema no es simplemente decir, oiga, yo quiero estar de acuerdo con usted. Lo que hay que decir es hasta dónde puedo caminar con usted. Porque hay temas que para nosotros son centrales. No digamos líneas rojas, pero nosotros, por ejemplo, en la salud, el que tenga un buen servicio de salud, que una EPS lo esté atendiendo ahora y lo esté atendiendo bien, no vamos a acabar esa EPS, no le vamos a quitar ese sistema. Lo que queremos es que esa atención llegue a los 15 millones de colombianos que no les está llegando la salud. No es quitarle a es ponerle a los que le faltan. Pensiones. Pero digo, entonces, ¿sí puede haber un acuerdo de coalición? Tenemos que recomponer la coalición, Yamí. Pues claro, si nosotros queremos sacar las reformas, tenemos que tener mayoría en el Congreso. Decir, como consecuencia de las marchas de ayer contra el gobierno, la respuesta del gobierno inmediata es: ¿vamos a recomponer la coalición de gobierno? La respuesta del gobierno es: aquí los colombianos tenemos que escucharnos a todos. Unos respetables ciudadanos salieron a decir que estamos haciendo las cosas mal, nosotros creemos que tenemos que explicarles bien qué estamos haciendo, escucharlos, y en el marco de lo que ocurrió el último día en el Congreso, en donde no pudimos hacer el quórum para votar la reforma laboral, es evidente que tenemos que mejorar la coalición en el Congreso. Es bien conocido, doctor Velasco, su diferencia que hay con el jefe del Partido Liberal, el señor expresidente Gaviria. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con él? Es mi obligación, Yamit. ¿Ah, sí? Yo puedo tener diferencias, digamos, conceptuales, ideológicas, pero yo soy el ministro de todo el gobierno, de un gobierno que tiene que gobernar para todos los colombianos. ¿Y usted no va a llamar? Ni más faltaba. Muy seguramente este es un buen momento para hablar con todos los colombianos, incluso con los que tienen fuertes diferencias. Pero digo, ¿lo va a hacer? Es bastante probable que lo haga. Ah, bueno, pues digamos, ese podría ser el comienzo. A él y a muchos más. Hay que hablar con mucha gente. En los últimos días, mire, le voy a confesar algo. El propio lunes tuve una charla muy larga con Fincho Cepeda y un grupo de 6 dirigentes conservadores. Muy tranquila, muy calmada. Ellos me plantearon sus ideas, yo le planteé mis ideas. Ellos dijeron, queremos seguir hablando con el gobierno. Démonos este mes para hablar. Démonos este mes. O sea, en los últimos días ha habido tal grado de agitación que hay momentos que es mejor tomar un respiro. Yo creo que este es un buen momento para tomar un respiro. El jueves en la noche llegaremos, se citará para que hagamos conciliación de 2 leyes que van a extras, que son básicamente la que define el número de diputados por cada departamento, la adición presupuestal. Hay bastante consenso en esas 2 leyes, entonces muy seguramente a la madrugada del viernes se hace la conciliación, después se hace la votación, y si la votación sale igual, pues las leyes salen de una vez para sanción presidencial, y tendremos casi un mes para hacer eso, sin el agite, sin el debate diario, sin la lucha política fuerte diaria, poder hablar con la gente. Y hay que hablar con todo el mundo, y hay que hablar con los directores de los partidos, hay que hablar con los congresistas. Yo no quiero cometer un error, y no quiero que lo tomen a mal lo que voy a decir. Uno con los directores de los partidos hace acuerdos políticos y con los congresistas hace leyes. No ponga a los directores a hacer leyes, porque eso sale mal. Pero con todo respeto, doctor Velasco, esa teoría le salió mal. ¿No? No, se le hundió la reforma. No, Yamil, cuando yo llegué no se había votado absolutamente nada. No había avanzado la de salud, no había avanzado la pensional. Pero como usted lanzó la idea, aquí además, sí, de hablar con los parlamentarios y no con los jinetes, digamos. Sí.
Bueno, y salió de Comisión Séptima la reforma pensional, de Comisión Séptima del Senado, sí. Y salió de Comisión Séptima de Cámara la reforma a la salud, y se votó la reforma laboral en su ponencia en la Comisión Séptima de la Cámara. Nos faltó luego quórum. Bueno, tenemos que mejorar eso. Una cosa no excluye lo otro. Usted habla con los directores de los partidos. Además, la política es tan importante que no se la deje solo a los políticos. Hay que salir a hablar con los gremios, con todos los gremios, los grandes, los medianos y los pequeños. Hay que hablar con la economía popular, con ellos hay que hablar de la inflación, hay que hablar de democratización del crédito, hay que hablar con los banqueros y decirle, señores banqueros, hay unas responsabilidades. Colombia tiene que hablar entre todos. Aquí no nos podemos vetar para conversar. Mejor dicho, doctor Velasco, dicho de otra manera, y esta es una pregunta que espero no la interprete contra usted. Usted va a ser ahora sí el ministro del Interior. Hombre, he intentado ser siempre el ministro del Interior. Los ministros, mire, Yamí, en la política es como en las relaciones, o mejor, en el colegio. A veces hay que apretar, a veces hay que soltar. Ahora hay que soltar. Usted lo dice. No, pero digo, ¿y usted no convierte eso? No, sí, hay que hablar, hombre. Yo siempre lo he hecho. Yo fui presidente del Senado en tal vez uno de los periodos de mayor pugnacidad política entre la izquierda y la derecha, cuando gobernaba el presidente Santos y le hacía oposición el uribismo, y le hizo una oposición feroz, una oposición tan fuerte que logró reemplazar al gobierno de Santos. Pues yo logré los 3 únicos acuerdos que hicieron esos 2 sectores de opinión, se hicieron en mi oficina cuando era presidente del Senado, de manera que es mi estilo. Pero mire, doctor Velasco, el tiempo se nos acaba de agotar. Lo quiero invitar a grabar ya el programa de mañana, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Usted es partidario de buscar un acuerdo multinacional para financiar al ELN? Respóndame, por favor, y hacer ahí la paz mañana, a esta hora. ¿Te parece? Estoy listo. Doctor Velasco, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí mañana a esta hora con el doctor Velasco y la respuesta sobre si él es partidario de financiar multinacionalmente al ELN para alcanzar la paz total. Les agradezco la sintonía y los invito a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI revela la declaración que dio a la Fiscalía el conductor del coronel Oscar Dávila, en la que relata en detalle los hechos que rodearon la muerte del alto oficial y la manipulación del arma en la escena del crimen. Aunque la Fiscalía entregó hoy el dictamen por la muerte del coronel Oscar Dávila, este noticiero conoció más detalles del proceso, incluida la declaración del conductor del oficial, quien cuenta cuál fue la última conversación con el coronel. Me devuelvo para la camioneta y al llegar abro la puerta donde está mi coronel y veo que se está apuntando con mi pistola de dotación a la altura de la cabeza y me dice muchas gracias por todo y se dispara en la cabeza. En el expediente también los agentes del CTI mencionan que el conductor del coronel Dávila movió el arma luego de que se ejecutara el suicidio. Él nos manifiesta haber tomado el arma de fuego con la que supuestamente se quita la vida el señor coronel para evitar que la esposa tomara la misma y atentara contra su vida. Es allí cuando la saca de su bolsillo izquierdo e intenta entregársela a mi compañera de patrulla, Dayana Arias, la cual no accede a recibirla ya que es un elemento material probatorio. Los detalles del proceso están recopilados en un informe elaborado por investigadores del CTI que fue insumo para la presentación que entregó hoy la vicefiscal general que confirma el suicidio. Y la vicefiscal general Marta Mancera divulgó los resultados de la necropsia al cuerpo del coronel Oscar Dávila que confirman el suicidio del oficial. Acompañada de peritos de medicina legal, la Fiscalía entregó el dictamen forense que concluye que el coronel Oscar Dávila se suicidó. El teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, de edad 42 años, de tiempo de servicios de la Policía Nacional con 24 años,
cargo último en el que se encontraba coordinador del Grupo Anticipativa de Presidencia, el 9 de junio de 2023 a las 18:18 decide quitarse la vida. El informe forense apunta a que el coronel consumió un fármaco para controlar la ansiedad y poder conciliar el sueño. Médico y farmacológico, que la principal acción de esa sustancia es para la ansiedad. Es obvio entonces que si la estaba tomando es porque de sentido común tenía un cuadro de ansiedad importante. Para la Fiscalía, este es un caso cerrado. Sin embargo, analizan la denuncia del abogado Miguel Ángel del Río, quien considera que hubo una inducción al suicidio por las presiones al oficial, quien recientemente había sido mencionado en el caso de Chuzadas y en el uso del polígrafo en la Casa de Nariño. En la línea de tiempo de lo que nosotros vimos durante todo el día, que recogimos pasos desde muy temprano, no tenemos una situación distinta que la de haber tomado la decisión personal de quitarse la vida. Medicina Legal también confirmó que en el cuerpo del coronel solo se encontró un disparo de bala. Y desde París, a donde llegó esta noche, el presidente Gustavo Petro se refirió al parte entregado por la Fiscalía sobre la muerte del coronel Oscar Dávila. Dijo que se comprobó lo que aseguró él desde un principio, que fue un suicidio. Informe de nuestro enviado especial a Francia, Gerardo Aristizábal. Hola, buenas noches, los saludo desde París, Francia, donde llegó esta noche el presidente Gustavo Petro a participar jueves y viernes en la cumbre por un cambio económico convocada por el presidente Emmanuel Macron. Y mucha atención, que el mandatario de los colombianos se refirió al suicidio comprobado del coronel Oscar Dávila, adscrito a los servicios de la Presidencia de la República. Dijo el presidente Petro que a pesar de que algunos sectores insinuaron que su gobierno estaba detrás de esa muerte, la luz salió y la verdad también. Pues alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado. Se insinuó incluso que se trataba de hechos que podían provenir del alto gobierno. La misma Fiscalía pues ha detectado la verdad, ha expuesto la verdad. El coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo y que no logró controlar lamentablemente. Después hablaremos de qué tipos de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el gobierno era la verdad. Y el gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a este tipo de situación que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del gobierno, incluso con mi nombre propio. Así que del gobierno solo saldrá la verdad. No se interceptaron comunicaciones por orden del alto gobierno, no se produjo violación de derechos humanos por orden del alto gobierno, no hay nada que esconder. Las presiones llevaron lamentablemente al coronel, por razones que ya se conocerán públicamente, a una decisión lamentable para su familia. En esa cumbre por un nuevo modelo o cambio económico, el presidente Gustavo Petro reiterará su petición de que sea cambiada la deuda pública por la protección del medio ambiente. Y mañana, luego de su intervención, sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde París, Francia, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. El Centro Nacional de Consultoría realizó hoy para Noticentro 1 CMI una encuesta sobre las consecuencias políticas de las marchas contra el gobierno. Estos son los resultados. ¿Usted considera que las marchas de ayer son un mensaje para el presidente Petro que él debe oír? Sin lugar a dudas, las marchas son un mensaje y un mensaje poderoso para el presidente de la República. Si el presidente y el gobierno no entendieron el mensaje de las marchas, pues están cometiendo un error. Sí, pero apartándose de la politiquería tradicional. El resultado de la encuesta es este: sí, 69%, no, 18%, no sabe, no responde, 13%. Pensando en la gobernabilidad, ¿usted considera que el presidente Petro debe reconstruir la coalición de gobierno para darle rumbo al país? Claro que sí, tiene que corregirla. Por supuesto, no se puede gobernar solo, como está acostumbrado el presidente Gustavo Petro. Sí, debe haber una coalición de gobierno en la cual todos los partidos trabajemos
por las reformas sociales que requiere el país. El resultado de la encuesta es este. Sí, 68%. No, 20%. No sabe, no responde, 12%. Esta es la ficha técnica. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se refirió a los resultados de la encuesta. Afirma que reconocen en el gobierno los clamores de las movilizaciones y aseguró que el gobierno escucha. El ministro del Interior asegura que hay que quitarle los temores a las personas que salieron a marchar en contra de las reformas. Cuando ciudadanos se expresan democráticamente en las calles, quienes tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que escucharlos. Allá se expresaron varios miles de ciudadanos, hicieron unas marchas importantes, unas marchas con buen comportamiento y el gobierno garantizó la seguridad de las marchas. Y frente a sus temores que tienen ellos, los que marcharon con las reformas que nosotros hemos presentado, pues hay varios caminos. Uno, sentémosles y quitémosles los temores. Señores, que nosotros digamos que vamos a hacer una reforma a la salud no significa que le vamos a quitar la salud que usted considera que es buena. Escucharlos. Ellos dicen, hombre, tenemos un temor frente a esto. Ver cómo de ese proceso dialéctico podemos mejorar nuestras propuestas. Es una obligación. Cuando los ciudadanos caminan, los gobiernos deben escuchar. Velasco además se refirió a la pregunta de la encuesta, donde también la mayoría de los ciudadanos consideran que el gobierno debe volver a gobernar en coalición. Mantenemos unas mayorías, pero son bastante precarias. Yo soy amigo de fortalecer esas mayorías y para fortalecer esas mayorías evidentemente hay que buscar fortalecer la coalición. El ministro Velasco insiste en que el gobierno llamó a un pacto nacional desde el principio y es en esa línea en la que buscan gobernar. Los industriales alertaron hoy por las millonarias deudas que se tienen pendientes por parte del Estado con clínicas y hospitales. Durante la versión número 29 del Congreso de Salud que se realiza en Cartagena, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, habló de la preocupación de que haya escasez de recursos que deben recibir las IPS para la atención de los pacientes, al tiempo que dijo que no hay que poner en peligro al sistema para hacer las mejoras que se requieran. En este momento tenemos contabilizado más de 3.5 billones de pesos en giros que están atrasados sin incluir el copago, del cual todavía no sabemos cuánto es, pero hay 3.5 billones de pesos que en este momento están retrasados para el pago, de manera que Colombia no puede perder este año y no puede perder todos los meses en términos de poder seguir avanzando. A su turno, los exministros Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz dieron su posición frente a los ajustes que debe hacer el sistema y la importancia de que haya una idea unificada en el sector salud para una reforma. Y seguimos en lo mismo. Esto es, en la desatención financiera, en la liquidación de EPS, en la misma concentración de riesgo, se va a quebrar el sistema en un año o en un año largo. Y vuelvo y repito, esa es la conclusión de este panel. Pero somos un sistema de salud, yo creo que los más eficientes del mundo. Con menos recursos podemos dar una cobertura y una protección en riesgos de salud y una protección en riesgos financieros absolutamente grande. Al Foro de Salud de la ANDI asisten más de 1.600 personas representantes del sector. Y Colombia pasó a examen sobre derechos humanos en la ONU. En el próximo mes de noviembre se llevará a cabo esta evaluación. Más de 588 plataformas, coaliciones, redes y organizaciones reconocidas por su trabajo en derechos humanos presentaron el balance desolador del panorama de derechos humanos en el país y el aumento de la violencia pese al cambio de gobierno y a los esfuerzos de paz total. El informe, que es presentado por la sociedad civil para el examen periódico universal, es un test que analiza la situación de los 193 estados que hacen parte de las Naciones Unidas. El informe, entregado por las plataformas de derechos humanos, analiza el periodo entre enero de 2018 y mayo de 2023. Presentamos un panorama que no resulta alentador, evidenciamos un aumento significativo de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios. Colombia ha incumplido las recomendaciones de la ONU, especialmente en la implementación del acuerdo de paz, lo que generó una agudización de la violencia. En los últimos años lo que se ha visto es un crecimiento exponencial de diferentes grupos armados, sucesores del paramilitarismo, disidencias y otros grupos que están poniendo en riesgo a la población. Según las organizaciones de derechos humanos, hay una impunidad superior al 90% en materia de violencia sexual y tortura. En los casos de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, advertimos que en más del 58% de los casos existe responsabilidad por parte del Estado.
La llegada de un nuevo gobierno y su apuesta por la paz integral no ha disminuido la violencia contra los defensores de derechos humanos. Hemos documentado que en este primer ya casi año de gobierno se ha recrudecido la violencia en los territorios y se ha dado continuidad a otro tipo de graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que sigue existiendo el paramilitarismo en el país. Según las ONG, entre enero del 18 y mayo del 23 han sido asesinados 1.264 defensores y líderes sociales y 329 firmantes de paz. El fenómeno del Niño ya empezó. Julio será el mes más seco del año y septiembre el que tendrá las temperaturas más altas, así lo revelan los pronósticos del IDEAM. Julio y diciembre serán los meses más secos, según los pronósticos del IDEAM sobre el fenómeno del Niño. Tendremos los mayores déficits de precipitación, especialmente para el mes de julio en la región andina y en el mes de diciembre toda la parte norte del país. Los estudios de la entidad advierten que septiembre será el mes con temperaturas más altas. Cauca, Cundinamarca y Cesar tengamos aumentos de la temperatura alrededor de los 3 grados por encima de lo normal. Aunque en este momento hay 160 municipios en alerta por incendios y 99 de ellos en alerta roja, el IDEAM aclaró que no son consecuencia directa del fenómeno del Niño. Que la gente entienda que se viene el fenómeno para que hagan un buen uso de ese recurso hídrico, o sea, podamos ahorrar el agua que tenemos en este momento. Finalmente, sobre la tormenta tropical Brett, que avanza hacia el Caribe, la entidad descartó cualquier amenaza de que se convierta en huracán. No hay riesgo que afecte San Andrés, Providencia y solo se sentirán algunas precipitaciones moderadas sobre La Guajira. 2 incendios forestales provocados al parecer por la fuerte ola de calor son atendidos por los bomberos en los departamentos de Magdalena y Valle del Cauca. Así, artesanalmente se apagaba por tierra en horas de la mañana en el Parque Isla Salamanca, el incendio forestal que cumple más de 24 horas. En el punto conocido como La Lola está el foco más grande del incendio. Continuamos trabajando desde el aire. Su Fuerza Aérea Colombiana está realizando las descargas con nuestro sistema Bambi Bucket. También se pidió la ayuda a bomberos de Barranquilla, Soledad y Ciénaga para apoyar la atención de esta emergencia ambiental. Tras 72 horas de arduo trabajo, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Yotoco y los organismos de socorro departamentales finalmente confirmaron la liquidación del incendio que agobiaba la fauna y la flora de la zona de reserva de este municipio vallecaucano desde el pasado domingo. Lleva consigo alrededor de unas 100 hectáreas de tierra que se quemaron de la reserva. Las autoridades de gestión del riesgo continúan monitoreando la zona para evitar que las fuertes temperaturas sean las causantes de nuevas conflagraciones en estos sectores de difícil acceso para los socorristas. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo denunciaron que el 85% de las alertas tempranas que emite el organismo humanitario, es decir, la Defensoría, se están desatendiendo. Los representantes del Ministerio Público aseguraron en videos enviados por sus oficinas que la mayoría de las advertencias que emite la Defensoría del Pueblo relacionadas con violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado no se están atendiendo. Durante todo este tiempo, la Defensoría del Pueblo ha emitido 284 alertas tempranas. Por ello, crearon una comisión que garantizará que los gobiernos cumplan con estas alertas y que eventualmente respondan disciplinariamente por los casos desatendidos. En virtud de la inacción que estamos observando de los gobiernos frente a la grave situación de orden público y de seguridad que se está presentando en nuestro país. El Congreso no está desacatando ni desafiando al Consejo de Estado al decidir que no iniciará el proceso de selección de un nuevo Contralor. Así lo afirmó a Noticentro 1 CMI el secretario del Senado, Gregorio El Hash. Con esta proposición firmada por más de 50 senadores, la plenaria del Senado le ordenó a la mesa directiva que se abstenga de dar inicio al proceso para la convocatoria pública, selección y elección del Contralor, hasta tanto se produzca una decisión final en la tutela que presentó el saliente Contralor Carlos Hernán Rodríguez. El secretario general del Senado, Gregorio El Hash, asegura que con esta decisión política soberana de los senadores no hay desacato ni conflicto con el Consejo de Estado. El sentido de la proposición es que haga una pausa la mesa directiva por mandato soberano de la plenaria del Senado, de la rama legislativa, para que espere a ver
con prontitud cómo resuelve la justicia esa tutela. Y a partir de ahí ya se verá el desarrollo del cumplimiento de la ley 1904 y las demás consecuencias que tenga la ejecutoria del fallo. En consecuencia, el Senado procederá a finales de julio a convocar el proceso para elegir al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría, aseguró el señor El Hash. Advirtieron en Estados Unidos que el récord de cultivos ilícitos en Colombia es una amenaza para ese país y para otros países del mundo. Desde el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, el SAR Antidrogas de Estados Unidos advirtió que los niveles de récord de cultivos ilícitos en Colombia siguen siendo una amenaza para su país, que debe ser enfrentada usando todas las herramientas disponibles. I think the record levels of production, obviously it's a threat, not just in the United States once again, but a lot of that gets produced and shipped elsewhere, especially in Europe and further on. Habló de la buena cooperación entre ambos países. So it's a historic, as you mentioned, collaboration and cooperation with Colombia, 200 years of history. At the same time, you know, we often ask the Petro government to look at the entire spectrum of cooperation when it comes to counter-narcotics. Part of this is making sure that whether it's eradication, interdiction, or economic development. Propuso dar a los cultivadores programas como los de titulación de tierra y desarrollo alternativo para que se alejen de los cultivos ilícitos. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron un encuentro con el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Kenneth A. Polite. El encuentro se produjo en el Palacio de Justicia. Los magistrados dialogaron con el fiscal adjunto sobre el fortalecimiento de la cooperación judicial entre ambos países y entre los temas se destacó el de la extradición por delitos como el narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia programó para los próximos 26 y 27 de junio la diligencia de indagatoria contra el ex senador Arturo Char, diligencia que ha sido reprogramada en al menos 3 ocasiones. Char deberá presentarse ante la sala de instrucción de la Corte para ser informado de la investigación que cursa en su contra por corrupción electoral, porque presuntamente compró votos para la estructura de la condenada ex senadora Aida Merlano. La Fiscalía presentó cargos contra el magistrado del Tribunal de Barranquilla, Bernardo López, por un caso de presunto abuso de una menor de edad. El togado no aceptó el cargo de explotación sexual que le formuló la Fiscalía y por el cual se pide su detención en establecimiento carcelario. Con la promesa de que será un alcalde serio y promotor de seguridad y desarrollo económico, se presentó hoy como candidato a la alcaldía de Bogotá el ex senador Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo, quien durante muchos años fue considerado el mejor congresista del país, anunció hoy que competirá por la alcaldía de Bogotá, porque dice que tiene un programa para hacer de la capital del país una ciudad de excelencia. Tengo un enfoque muy general que se le aplicará a muchas cosas, que es cómo crear más trabajo y más empleo, es decir, más riqueza. O sea, nosotros necesitamos unas arcas del gobierno distrital mucho más fuertes que las que tenemos. Una de las tareas es trabajar con eficacia en la seguridad de los bogotanos. Yo estoy convencido que si no hay un aumento en el pie de fuerza, no podemos ofrecer con seriedad que las cosas mejoren. Robledo advierte que no le queda alternativa que respetar el contrato para la construcción del metro. Pero los contratos se deben cumplir. Esto tiene que ser palabra de oro, porque es que eso es lo que le da seguridad jurídica a una ciudad y estabilidad. Jorge Enrique Robledo asegura que no utilizará la alcaldía como un trampolín hacia otros cargos, porque dice que este será el último servicio que le puede prestar al país. Una protesta de recicladores en Bogotá generó caos en Transmilenio. El retraso en los pagos y la inmovilización de las carretas los llevó a las calles. El distrito suspendió el control en vía mientras completa la carnetización del gremio. Cientos de recicladores bloquearon la avenida Caracas con calle 54. La inmovilización de sus vehículos desató el malestar del gremio. Nos están vulnerando porque hoy en día nos están quitando las carretas de tracción humana y a quitarnos el trabajo que nos ha costado mucho. Hace un año el distrito estableció como requisito para operar una calcomanía y carnet que solo tiene el 17% de la población. No nos vamos a dejar sacar tan fácil y hoy estamos exigiendo que venga la alcaldesa, nos dé la cara y nos diga por qué nos quiere sacar de nuestro trabajo y nos quiere dejar nuestros hijos aguantando hambre.
Tras una mesa de diálogo, el distrito se comprometió a no inmovilizar las carretas. Se ha sacado una circular que por no tener el chip, el carretero, hasta que nosotros no entreguemos los chips completos, pues que no se pueda inmovilizar al carretero porque él está ejerciendo su labor. En la capital hay 24.000 recicladores. La ciudad espera terminar su carnetización en 3 meses, fecha en la que se retomarían las inmovilizaciones de las carretas que no cuenten con la documentación. Una fuerte explosión en el Distrito 5 de París dejó al menos 37 personas heridas y el colapso de un edificio. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que detectaron ruidos en el área de búsqueda del sumergible desaparecido durante una excursión a los restos del Titanic. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Una fuerte explosión aparentemente causada por gas provocó un grave incendio en el 5º distrito de París, en donde varios edificios se incendiaron, dejando al menos 37 personas heridas, entre ellos 4 de gravedad. La explosión provocó el derrumbe de la fachada de la escuela Paris American Academy, una escuela privada de moda y diseño situada en la calle Saint-Jacques, cerca del Panteón, en el barrio latino. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, confirmó a través de su cuenta en Twitter que un avión canadiense P-3, involucrado en la búsqueda del sumergible, detectó ruidos submarinos en el área circundante. Mientras tanto, un comunicado interno del gobierno dijo que los equipos de búsqueda habían escuchado golpes en intervalos de 30 minutos. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, no descartó que se tenga que continuar aumentando las tasas de interés, aunque de manera más moderada, debido a que para el Banco Central es necesario subir un poco más los tipos para frenar la inflación en la principal economía del mundo. El presidente de la Cámara de la Construcción, Guillermo Herrera, reportó un desplome de la venta de vivienda durante mayo, con lo que se completan 15 meses de caída. El informe de coordenada inmobiliaria revelada por Camacol reportó una caída del 66% de las ventas de vivienda en mayo frente al mismo periodo del año anterior, al pasar de 21.000 a 8.000 unidades. En lo corrido del año la disminución es del 54,5%, que representa que 64.000 viviendas se dejaron de comercializar, esto es 13 billones de pesos menos en inversión. Lo que vemos en cancelación de proyectos para lo que va corrido del año nos permite observar una tendencia preocupante, y es que se elevó al 18% la cancelación de proyectos frente al total de proyectos o de etapas de vivienda de interés social activas. El dirigente señaló que las iniciaciones también cayeron y varios proyectos están parados. Se espera una mejoría en segundo semestre con la posible reducción de tasas, aunque llama la atención del gobierno para que garantice recursos a los programas de Mi Casa Ya. Aquí lo que hay que hacer es ingeniería presupuestal, porque para este año hay que entregar 90.000 viviendas y solamente tenemos 75.000 cupos de subsidio a la cuota inicial y 52.000 cupos de coberturas a la tasa de interés. La situación del sector empieza a afectar la tasa de generación de empleo. El DANE reportó una caída de las importaciones al cierre de abril de este año. El informe del DANE muestra un retroceso en las importaciones que para el mes de abril cayeron a $4.942 millones, un 22,7%. Las manufacturas con igual porcentaje fue uno de los sectores que más cayó junto al grupo de combustibles, que se vio afectado en 38,8%. La menor demanda en la economía ha significado una disminución por compra de materias primas. En este momento, si no hay una promesa de venta, el empresario se abstiene de comprar y es más cuidadoso para la producción. Entonces básicamente está produciendo para lo que está vendiendo y no está generando más producto del que necesita para exportar o para vender localmente. Para el mes de abril del presente año, la balanza comercial registró un déficit de $923 millones, que si bien han bajado las importaciones, al mismo tiempo caen las exportaciones. El ICETEX anunció la condonación de deudas por 14.000 millones de pesos a 20.000 deudores de la entidad. El anuncio lo hizo el presidente de ICETEX, Mauricio Toro, quien señaló que la entidad todavía tiene 60.000 casos con los que se puede revisar un plan de pagos o la condonación total de intereses. Fueron 20.000 usuarios a los que ya se les condonaron 14.000 millones de pesos. Se les hizo un descuento o una condonación de intereses.
Los usuarios que recibieron este beneficio tenían una mora superior a 30 días con su crédito. Quienes busquen acceder a un beneficio similar deben llamar al ICETEX y hacer la solicitud, que será revisada. Más de 3 millones de personas están en pobreza en Bogotá. Hoy el distrito lanzó la política pública de superación de la pobreza que busca erradicar este fenómeno. La ambiciosa apuesta de la alcaldía comprende una inversión de 22 billones de pesos en los próximos 15 años para eliminar la pobreza extrema de la capital. La idea es financiar y mantener programas como el ingreso mínimo garantizado, el arriendo solidario, las manzanas del cuidado y los descuentos tarifarios en Transmilenio. El gobierno garantizará más recursos para financiar los programas de transporte masivo en el proyecto de adición presupuestal que ya tiene listo su informe de ponencia. Quedó listo el informe de ponencia del proyecto de adición presupuestal para el segundo debate en el Congreso de la República. En la reunión esta tarde en el Ministerio de Hacienda se garantizaron 1 billón de pesos adicionales para financiar los sistemas de transporte masivo en el país. Para el Distrito Capital se designarán más de 600.000 millones de pesos que garantizarán la operación hasta el cierre de año. Se lograron el billón de pesos para garantizar el saldo de ese déficit que hay en materia de sistemas de transporte masivos. Eso es una gran alegría para poderle decir a estas ciudades que no van a tener que suspender el servicio, sino que está garantizado hasta el 31 de diciembre de este año. También se garantizan recursos para salud, energía, víctimas y vivienda, todo para la reactivación. La ponencia será presentada mañana jueves en las plenarias del Senado y la Cámara. El gerente de la Federación de Cultivadores de Arroz, Fedearroz, Rafael Hernández, pidió más recursos para el incentivo de almacenamiento del grano. Desde el sector arrocero se pide al gobierno garantizar el incentivo del almacenamiento que para este año apunta a 60.000 millones de pesos. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura fijó un presupuesto de 20.000 millones de pesos. Para Fedearroz son insuficientes y además de afectar el ingreso al productor, puede también afectar el abastecimiento del primer semestre de 2024. Ahora más que nunca, el país necesita guardar arroz, guardar alimentos, porque ya están anunciando un fenómeno del niño que puede ser para 4 años. Entonces, nos suena lógico a todos de que ese excedente de ahora se guarde, porque no hay alimento más caro que aquel que no se tiene. Se espera que en el próximo Consejo Nacional Arrocero se llegue a un consenso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,80% a 1.151 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,39% a 2.185 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 5,55% a 9.025 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 8.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.158 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.070 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.531 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 72 centavos. El azúcar se transó en 25,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72 con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76 con 97 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.185 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.